Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas. Como saben, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y este referente va a ser importante para este programa. Para el día de hoy, que es el segundo programa del ciclo que estoy trabajando, de algunos hitos importantes de comienzos del siglo XX, o de comienzos no, de parte del siglo XX, y que tuvieron algún aspecto importante, una influencia grandísima sobre la economía, nos correspondería el tema de la influenza de la gripe española, ocurrida entre el año 1918, es decir, hace 102 años, 103 años ya. Y pues que esta epidemia surge con y tal vez por la guerra y este movimiento masivo, ¿verdad? Entonces, esta es como una primera consideración que quiero tener en cuenta, que se va a manejar, si bien una parte médica, una parte de condiciones medioambientales, de condiciones que tienen que ver con morbimortalidad, ¿verdad? Pero no desde el punto de vista estadístico. El grosso va a estar enfocado en lo que tiene que ver con la parte económica. Y es que la economía tiene que ver mucho con la salud. Esto por un lado. La segunda consideración es que, si bien es cierto, voy a tomar algunos temas algunos aspectos relacionados sobre la aparición de esta pandemia, que como ya les dije, viene con y por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, es concomitante por las condiciones que se presentaban. También es cierto que hay muy pocos documentos que describan las condiciones en las cuales se presentaba el país y cómo influyó. Y tal vez de los pocos lugares en donde en 1918, 1919 se pudo hacer un estudio, o se realizó un estudio, no es que se pudiera, se realizó un estudio de cierto interés local, como lo es Tunja, la ciudad donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo estudié. Yo vivo en Villeta, Cundinamarca, pero soy de Tunja. Pues la universidad donde yo salí, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, realizó un estudio y tiene ciertos documentos de importancia histórica que nos pueden indicar las condiciones de vida en las cuales estaba no solamente el departamento, sino el país en general, teniendo en cuenta que Colombia no fue uno de los actores de la Primera Guerra Mundial, y además de eso teniendo en cuenta que pues no era una de las grandes potencias, no eran los que estaban involucrados, era simplemente un país al otro extremo del mundo, de donde estaba el epicentro de la guerra, pero que debido a la pandemia tuvo una fuerte influencia. Además de eso, que nosotros no éramos potencia, no teníamos tecnología como si ocurría con los grandes imperios europeos. Entonces, bajo estas características, espero que les sirva lo que les voy a explicar con respecto a la parte económica de las pandemias, enfocada sencillamente en el área local de un país, de un departamento pequeño de Colombia. Gracias. Bueno, y como se había comentado en el programa anterior, entre 1914 y 1918, en el otro lado del Atlántico, se estaba librando una guerra en Europa, que no solamente era Europa, también era parte de África y Asia. Pero, en fin, el asunto es que por razones políticas, sociales, económicas, filosóficas y demás, en Europa, que fue como la parte más grande, se estaba librando una guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Y generalmente en las guerras se producen unos efectos secundarios muy feos, muy funestos. Y dentro de esos, pues obviamente estaba la contaminación de la tierra, que además de eso generó hambrunas, etcétera. Pero además hay otra situación, y es que los antibióticos no habían aparecido, esos aparecieron a finales de la década de los 20, y además de eso había poco personal calificado para atender la parte de salud, además de baja posibilidad de traslado,
Pero, en fin, el asunto es que las guerras dejan destrucción y otros elementos colaterales dañinos. Dentro de esos, pues está, en este caso, la gripe española, que en general no era española, sino que fue porque los países en guerra no querían dar información extra a sus contrincantes, por lo tanto mantuvieron la boca callada, y España, que era un país neutral, sí se dio cuenta de la situación de que estaban apareciendo enfermos con ciertas características y por eso tomó el nombre de gripe española, pero su origen no fue España. En fin, las grandes movilizaciones de personas, porque habían unos que tenían que ir a trabajar de otras partes del mundo a Europa para colaborar y otros que estaban regresando a sus casas, generó que este virus pues llegara a varias partes del mundo. Bueno, este es un artículo que es la pandemia de gripe de 1918-1919 en Bogotá y Boyacá, 91 años después, ¿verdad? Y me parece supremamente importante hacer dos consideraciones. Y es que la primera es que las condiciones de vida eran totalmente diferentes a las que conocemos actualmente. Y esto significa que sí, teníamos, comparándolo con la situación que se estaba viendo en Europa, perdón, unas características muy similares en cuanto que las rutas de acceso, las vías por las cuales se transitaban eran casi que nulas. Era un departamento, esto que quiere decir que Boyacá, pero Bogotá, al ser la capital también, tendría que tener unas mejores condiciones, pero no. La higiene no era la adecuada y me encanta esta parte donde dice que las oficinas públicas, colegios y universidades, las chicherías, los teatros, las iglesias estaban vacías, los servicios urbanos se colapsaron, la policía, el tranvía, el tren, etcétera. Bueno, todo eso, hasta los profesores y todo, pues estaban casi desiertas, ¿verdad? Nos hace recordar a la situación actual. Hay una consideración especial, y es que por aquel entonces, si bien las condiciones higiénicas eran malas, no se tenía conocimiento ni los recursos tecnológicos, ni los recursos farmacológicos, etcétera, que hoy tenemos. Pues al menos había una excusa, pero actualmente, y estoy diciendo que hoy es 5 o 6 de enero, pues estamos viendo las consecuencias con esta pandemia con otra situación que es la irresponsabilidad social, ¿verdad? También hay que tener en consideración que la higiene pública que estaba en manos del Estado, pues era incapaz de hacer frente a esta pandemia. O sea, estamos hablando de la pandemia de 1918, ¿verdad? Y yo también tengo pues una situación en lo personal con la pandemia actual, y es la siguiente. No podemos seguir considerando que la responsabilidad la tiene el Estado, a no ser que hubieran decidido cerrar todo, ¿verdad? Además de eso, aquí en el estudio dice, la única institución que realizó acciones, ¿verdad?, para manejar a la gente afectada, ¿cierto?, fueron los organismos de las juntas de socorros. Ahora, en Boyacá, el 25 de octubre de 1918, aquí están mostrando lo que escribió un periódico llamado La Linterna, ¿verdad?, que hablaba que habían 4.000 personas en Tunja que en ese momento contaba con 10.680 que estaban infectadas. ¿Eso qué quiere decir? Cerca del 40% para ese día, ¿verdad? Más abajo hablaban del batallón que no pudo montar guardia porque la gente estaba enferma, etcétera. Bien, esta es una fotografía de la época. Las fotografías que estoy mostrando las bajé de internet. Pues voy a agradecer entonces a org, fotolaric.com, perdón, stock.com,
y entreojos.co y radionacional.co. Este es un periódico de la época en la cual se podía ver, se podía leer la situación en la cual pues estaba encontrando la situación en Bogotá. Hay una cosa interesante que dice el estudio que me llama muchísimo la atención, y es que llegó para la época, una de las épocas en las cuales hay lluvias, temporada de fríos, ¿verdad? Y que fue importante esta situación para que se propagara porque tuvo muchísima mayor incidencia en las ciudades que tienen una altura sobre el nivel del mar alta. ¿Eso qué quiere decir? Tunja y Bogotá son ciudades, o sea, Tunja está sobre los 200 metros más alto que Bogotá, por encima del nivel del mar, pero están hablando también de Pasto, están hablando también de Popayán, etcétera, que en general pues son ciudades que son altas, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Y además de eso, pues que para nosotros ya se quedó como una enfermedad endémica este tipo de influenza, porque permaneció y retornaba en cierto tipo de etapa, de estaciones, por decir, porque en Colombia, en el trópico, pues no tenemos estaciones, pero sí en estaciones las llamamos estaciones de frío. En fin, hay alguna serie de casos importantes. El departamento de Boyacá por aquel entonces también tenía otros, después a mediados del siglo, Casanare pasó a ser otro departamento, pero en ese momento Boyacá tenía varios municipios que pues, pudieron haber variado los resultados. Bien, las condiciones, pues el asunto es que no había unas adecuadas condiciones de higiene, había una población inicialmente escasa, pero en realidad en viviendas como esas, pues es un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos este segundo artículo que son aproximaciones a la historia empresarial de Boyacá de 1900 a 1930. Y quiero pues tener en cuenta una situación, esto es de 1900 a 1930, y me voy a quedar con las conclusiones, les recomiendo que lo lean porque pues habla de cómo fue apareciendo año por año o pues por unos periodos de tiempo cierto tipo de empresas. Las conclusiones es que dice que en Boyacá durante el periodo de 1900 a 1930 se consolidaron aproximadamente 60 organizaciones entre compañías y asociaciones, las cuales estuvieron dedicadas a actividades comerciales y compra y venta de mercancías nacionales, entre otros, transporte y otro tipo de servicios, ¿no? Y el desarrollo económico de Boyacá estuvo articulado principalmente al comercio de mercancías, sin embargo, pudieron apreciar otras actividades relacionadas con el medio físico natural, entre estas explotación maderera, comercio de ganado, explotación de fique, como vemos, son producción de asfalto, como vemos, pues son productos que están como más ligados a la tierra y que no tienen pues mucha elaboración, mucho proceso tecnológico tampoco. Sin embargo, pues sí es importante pues mostrar que tampoco era que no existiera empresa como de pronto se podía observar, sino que no había, era como fuentes de trabajo y casi todo era un departamento agrícola, ¿verdad? Ahora, dice que es de resaltar que la inversión registrada para la consolidación de las empresas corresponde a un pequeño porcentaje. Tal vez estos aspectos no permitieron la proyección económica y crecimiento de la actividad comercial o industrial, ¿verdad? Las bases económicas de la región boyacense se centraron básicamente en el plano comercial con artículos de primera necesidad y algunos negocios que pretendían potencializar los recursos existentes en la región. Casas comerciales de compra y venta de producciones nacionales y extranjeros, y posiblemente su actividad se centró en la satisfacción del mercado local con poca proyección a nivel nacional e internacional. Les recomiendo que lo lean completo, ambos artículos, uno desde el punto de vista médico, otro desde el punto de vista económico.
y pues que se vayan dando cuenta cómo en una perspectiva, como un mismo evento puede tener más de una misma perspectiva. Sí, Colombia, pues en esa época era más que todo un departamento rural. Bueno, y si encuentran otro, pues léanlo y lo escriben. Bueno, y lo que quería hacer notar con este programa es que algo que está ligado, como es la economía, a la salud, ¿verdad? Puede tener una perspectiva totalmente diferente sobre un evento. Les recomiendo que lean los dos artículos que encontré, además que son de los pocos que hay referentes a este tema de la pandemia, por lo menos a nivel local, en un solo lugar, como lo es Tunja, como lo es Boyacá, Tunja es la capital de Boyacá. Y si hay algo que considero supremamente importante, es que hay mucha similitud bajo las condiciones de la guerra de barracas que estaban manejando en Europa con las características de la población, de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Es más, ellos en la guerra tenían muchas más posibilidades de las que incluso la población que no estaba interviniendo en la guerra podía llegar a tener. Les recomiendo que lean los dos artículos completos. Yo solamente me basé en algunos extractos. Y, en fin, espero que les haya servido. No se les olvide suscribirse. Y yo la paso muy feliz con ustedes. Así que gracias.